listo. Nosotros, bueno. Ok, buenas noches Ecuador, espero que se encuentren bien, o bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén viendo esto, ¿va? Entonces, específicamente, esta es la sesión de ELA para contenido estratégico, ¿ok? Continúale, por favor. Listo. Antes de continuar, me voy a presentar yo, o sea, ¿quién soy yo? Soy Emilia Maldonado, su MCVP Marketing y PR, en este caso, para su gestión 26.27. Si no saben sobre mí, normal, les voy a comentar algo acerca de mis roles más destacados, sin ningún inconveniente. Fui el CP 25.26 para ISEC en ESPE. También fui EST B2B en el área de BD para ISEC en México. Y por último, fui el CVP Marketing y UGX 24.25 para ISEC en ESPE. Entonces, datos sobre mí, tengo 21 años. Llevo 3.5 años en ISEC, entonces como, ajá, me ven, soy más o menos una Wikipedia ISEC en todo lo que puedo saber, ¿no? Y me gusta jugar Pokémon. Entonces, si me ven por ahí, no sé, en alguna conferencia de que jugando, probablemente sea Pokémon. Continuando. Y bueno, pues este es el check-in. Si sus vidas fueran un libro, ¿cómo se llamarían y por qué? Esto es más que nada como para romper el hielo. Yo soy consciente que si ustedes están viendo esto, ajá, no estarán en la reunión. Pero igual, si quieren planteárselo, pueden planteárselo sin ningún problema. Ahora, curiosamente, yo establecí el check-in y no se me viene ninguna respuesta a la mente, pero yo ahorita pensándolo, considero que lo llamaría La Vie en Ecuador, la verdad, como la vida en Ecuador. Siento que mi vida va muy relacionada a la cultura y lo que sucede en Ecuador. ¿Ok? Continuaré. Listo. Entonces, vamos a ver sobre qué es contenido estratégico, ¿va? Emi, que tiene que ver absolutamente todo esto, vamos a verlo. Vamos a ver primero un rewind respecto al espacio pasado, ¿ok? Que es muy importante para entender específicamente cómo nosotros podemos generar contenido estratégico. Vamos a ver acerca del buyer persona y el mapa de emociones, ¿ok? Continuale. Entonces, ¿qué vimos ayer? Técnicamente y en el timeline, la sesión de Gabriel vino un día antes, entonces, ajá. ¿Qué vimos ayer? Dedocracia, no lo creo. Coméntame. Sí, sigue, que digo. Sigue la siguiente PPT. El día de ayer vimos específicamente el funnel for marketing. En este caso, específicamente las fases de attraction, consideration, conversion y loyalty, ¿ok? O lo que puede suceder dentro de lo que es el funnel de OGX, que es contraction, consideration, preparation, experience y post experience, ¿va? Específicamente, para dar un breve recorderis y no adentrarnos como tanto, les puse el funnel y cada una de sus pequeñas descripciones. Por ejemplo, en la parte de attraction, que es cuando la persona conoce específicamente de que nos damos a conocer como marca. En la parte de consideration, que el público ya está interesado y tiene que entender mejor lo que nosotros ofertemos y cómo a ellos les beneficia. La parte de conversión, en la que, bueno, pues ya están interesados y ya tienen este sentido de urgencia de, ok, vamos a comprar, ¿no? Y la parte de loyalty, que ya es más acerca de fidelización, ¿ok? Cómo nosotros podemos hacer que estas personas que ya se fueron de intercambio, hacerlas promotoras y en este caso publicitarios pasivos de lo que es nuestra marca, ¿ok? Continúa. Y bueno, todos visualizamos el funnel, o sea, absolutamente todos vimos el funnel y va de que desde la pieza más grande hasta la pieza más chiquita, ¿no? Y nosotros podemos planificarlo sin ningún problema de la misma forma. Ahora, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la forma de ejecución de cada uno es distinta. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe es gracias al buyer persona. Emi, ¿qué es el buyer persona? De hecho, de eso hablo en la siguiente PPT. Síguele. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona, según Google, es una persona o representación semificticia del cliente ideal de una empresa, ¿ok? Este usualmente está basado en datos reales, investigación de mercado y entrevista, y usualmente ayuda a los equipos de marketing, ya sea ventas y atención al cliente, a entender las necesidades, comportamientos, retos y motivaciones de las personas a las que se dirigen. O, en breves palabras, síguele, es el perfil de persona ideal que queremos que nos compre, ¿ok? Sí o sí el buyer persona tiene que estar construido con data que nosotros ya tenemos, sí, en este caso para que sea más verídico y nos pueda funcionar mejor, ¿ok? También podemos hacer una planificación de buyer persona real, que es el tipo de persona que nos está llegando, versus el buyer persona ideal, que es el que nos debería o nosotros aspiraríamos a estar llegando, ¿ok? Pero ya vamos a hablar de eso un poco después. Continúale. Para nosotros poder entenderlo, para nosotros poder entenderlo, básicamente, el buyer persona es la segmentación de mercado que nosotros tenemos. No, sí y no.
aquí yo les puse la gráfica de que, bueno, pues nosotros como IESEC tenemos un público objetivo, ¿ok? Que son jóvenes de 18 a 30 años, que en este caso buscan desarrollar su liderazgo. Pero incluso dentro de este público objetivo, nosotros tenemos una segmentación de mercado más que es para cada programa. En este caso yo lo puse para los programas de intercambio. Pueden ser fácilmente también con los programas del portafolio de IWA o también los programas de portafolio como los que son IESEC Member, ¿no? Entonces, tenemos un público focalizado solo para Global, o en este caso GB, y otro focalizado solo para Talent, ¿ok? Ya sea Global Volunteer, el tema de que una persona que ya, no sé, esté aspirando mucho más a un impacto social, o alguien de talento global que esté aspirando como mucho más el tema de un push profesional, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya vamos viendo las delimitaciones. Y, curiosamente, cada una de las entidades, ya sea a nivel nacional, sí, ya sea a nivel distintas entidades nacionales y los distintos comités locales tienen un mercado diferente que se adapta nuevamente a su segmentación, ¿ok? Entonces, a todo esto, ¿qué es el buyer persona? El buyer persona es un tipo de persona ideal que se adapta nuevamente al mercado de cada comité. ¿Qué quiere decir? Que el mercado de, se me ocurre, ahí sé que en Galápagos puede tener dos tipos de buyer persona, tres inclusive, ¿ok? Y eso está bien porque al fin y al cabo el mercado puede tener varios buyers persona, pero el buyer persona no puede tener un mercado. No sé si me hago entender, es más que nada una infraordenada, ¿ok? Y lo mismo. Si ustedes analizan como tal el Blue Book, el buyer persona no es solo de que, ay, bueno, pues algo que sucede a nivel, como quien dice, local y ya está, no, sino que también sucede a nivel nacional, como el buyer persona ideal de ISEC en Ecuador, el buyer persona ideal de ISEC Global. Solo que, como nuevamente estamos hablando ya como de más, sí, de entidades que ya son como más grandes, tiende a ser un poco más general, pero lo ideal es que el buyer persona sea específico, ¿ok? Continúale. Entonces, ejemplificando, Emi, ¿qué tan específico tiene que ser el buyer persona? Así de específico, ¿ok? No estamos hablando de como rangos de 21 años a 23 años o de 18 a tanto tales carreras y tales carreras, sino nuevamente muy específico, ¿ok? Por eso es que nosotros mencionamos que sí o sí el mercado puede tener de que distintos buyers personas, inclusive por universidades, ¿ok? Inclusive por programa. Entonces, ajá. Entonces, aquí tenemos el perfil de Alan Sánchez. Alan Sánchez es un joven de 22 años y es estudiante universitario de ingeniería, ¿ok? Ahí yo les dejé como a libre albedrío si ustedes quieren poner si es ingeniería en biotecnología o ingeniería en software, mecatrónica, lo que ustedes gusten. Solo le puse ingeniería. La ubicación me basé en la segmentación de Quito. Okay, entonces puse que vivía en el Quito Norte o vive por Calderón. Sus motivaciones es que él quiere crecer profesionalmente y mejorar su inglés. Y también busca experiencias que lo diferencien en el mercado laboral. Okay, él quiere como directamente mejorar su inglés y también el tema de, no sé, tener un pequeño impulso profesional. Sus puntos de dolencia o sus pain points es el tema de que él le tiene miedo a los costos de viaje. Vio la oferta que nosotros dábamos para uno de nuestros programas y dijo, está carillo, ¿no? Y para todo esto, él nunca ha viajado solo, o sea, tiene inseguridad en viajar solo. Y para colmo, no tiene claridad suficiente sobre su proceso de aplicación, entonces está como de dudoso, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar aquí? Su proceso de decisión. ¿Qué factores influyen para que diga que sí? ¿Qué factores intervienen dentro de sus decisiones? En este caso, su familia, sus amigos, su círculo cercano, sus mentores, etcétera, etcétera, etcétera. Si es el mismo, ok, hay que definirlo. Y eso lo vamos a dejar ahí por el momento, ¿ok? Ahora, tenemos este otro buyer persona. Continúale. Que es Carrie de la Cruz. ¿Se dan cuenta? No son tan distintos. Vamos a adentrarnos a ver específicamente cómo es Carrie. Carrie tiene 23 años. Si nos damos cuenta, Carrie es estudiante de comunicación, pero ella ya realiza prácticas en agencias, ¿no? Y ella vive en los valles de Quito. Vive por Tumbaco, más o menos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las motivaciones? Carrie realmente quiere vivir una experiencia cultural enriquecedora, ¿ok? Busca nuevamente una inspiración personal y conexión emocional más que la diferenciación laboral. Ella busca como tal tener un desarrollo y una experiencia que le impacte a ella y así ella también puede impactar a su entorno. Entonces, ¿cuáles son sus puntos de dolencia? Primero, duda si realmente el voluntariado le va a aportar a su carrera. Es como de, ok, yo sé que ustedes hacen intercambios, pero realmente esto me va a aportar, o sea, realmente esto importa. Y segundo, se preocupa mucho por compactar o en este caso establecer sus tiempos con los estudios y las prácticas. Básicamente no tiene tanta disponibilidad o en este caso tiene pánico de perder la organización que ya viene manejando, ¿ok?
Y por último, ella necesita ver los beneficios emocionales y sociales y no solo profesionales, en el sentido de que nosotros le dijimos, sí, sabes que, o sea, tú puedes aportar o puedes sumar este intercambio dentro de tu CV, pero ella a su vez dice, ok, o sea, pero esto, ¿qué valor agregado tiene? ¿No? Entonces, nuevamente, ahí les dejo las preguntas para que ustedes puedan analizar el tema de procesos de decisión, qué factores influyen en que diga que sí, quiénes más intervienen dentro de esa decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Continuale. Ahora, si nos damos cuenta, los dos son perfiles similares, ¿ok? Tienen una edad similar, obviamente no estudian lo mismo, pero están en etapas de sus vidas similares, ¿ok? Vamos a decirles similares. Y viven en la misma ciudad, básicamente. Pero tienen sus diferencias y las diferencias vienen dentro de lo que son sus motivaciones, quienes influyen dentro de sus decisiones y específicamente el entorno que los rodea. Continuar. Y listo. Y aquí los puse cada uno de los perfiles, cómo atravesaría directamente en el funnel, ¿ok? Ahora, hay emociones que sí o sí predominan dentro del funnel. Por ejemplo, en la parte de atracción, los dos sienten curiosidad, ¿saben? Sin embargo, la diferencia es que Alan, en este caso, se pregunta, ok, ¿qué es IESEC, no? ¿Qué es esta organización? Mientras que Carrie es más como en el sentido de, ¿realmente existe una organización de jóvenes para mí? Así como de, estos jóvenes son como yo. ¿Me hago entender? Entonces ya a partir de ahí nos vamos dando cuenta de las pequeñas diferencias claves. Alan tal vez y no es mucho por el sentido de, ok, me siento en pertenencia, me siento parte de un grupo, sino que es más o menos como en el sentido más compacto de, ok, ¿qué es esta organización? ¿Qué es esto de acá? O sea, ¿qué es IESEC directamente, no? Vamos con la parte de consideration. En esta parte nosotros tenemos que brindarles confianza directamente acerca de los beneficios que se les puede dar a cada uno de los concursantes. No, no son concursantes, de las personas, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, Alan sí o sí necesita testimonios de que le muestren de que personas como él lo lograron, de que en efecto puedes viajar solo, de que en efecto Juanito también viajó a Brasil y aprendió más que inglés, también aprendió portugués, de que en efecto fulanita se fue de intercambio a Colombia y gracias a ese intercambio es que lo pudieron aceptar en esta oportunidad de acá en DHL en Panamá, de que lo pudieron, etcétera, 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 ¿ok? Eso es lo que Alan necesita. Mientras que en este caso, Kerry necesita más confianza en cuanto a, ok, cómo esto ha impactado mi vida, cómo es que yo como intercambista he impactado a más de 150 personas en tal proyecto, cómo es que yo pude lograr esto, esto y aquello, esto y esto y aquello, ¿ok? Nuevamente, los dos son acerca de brindar confianza, sin embargo, van en distintos caminos, ¿va? La parte de conversión, que en este caso, nuevamente, lo que usualmente predomina aquí es el sentido de urgencia y brindarles como el tema del acompañamiento. Y usualmente en Alan funciona más en el sentido de, ok, mensajes claros sobre el tema de cómo él puede aplicar, cuánto sería su tiempo límite, cuándo podría él estar haciendo esto de acá, con fechas, procesos, timelines como muy concretos, mientras que con Carrie es mucho más el tema de transmitir energía en el sentido de, ok, estás a un paso de cambiar tu vida, estás a un impacto de hacer historia, estás a tal y tal y tal. Si se dan cuenta, es similar, pero el cómo se da el mensaje es distinto, ¿ok? Con Karen son más campañas que transmiten energía y pertenencia, mientras que con Alan son más mensajes claros con un mejor acompañamiento, ¿va? Y en la parte de lealtad, nuevamente, es la parte de fidelizar y sentirse parte de un grupo. Sin embargo, con Alan es más en el sentido de orgullo de, ok, yo soy parte de una comunidad global. Yo fui de intercambio y en efecto, los chicos de IESEC somos internacionales. Tuvimos este desarrollo de acá, ¿saben? Mientras que con Carrie es más la parte de, ok, soy parte de un grupo que en efecto comparte la misma historia que yo, que en efecto busca el mismo impacto que yo. Me he podido identificar con este grupo de acá, ¿ok? Y nuevamente, el mensaje es el mismo, pero se expresa de formas distintas. ¿Y esto debido a qué? Al Bayer personal. Continúale. Ahora, Emi, ¿cómo nosotros analizamos esto? Porque todo lo que les acabo de mencionar es el mapa de emociones. Síguele. Aquí les dejé como tal preguntas claves que nosotros tenemos que hacernos en cada una de las partes del funnel para poder entender a nuestro cliente, ¿ok? No vale solo con estudiarlo, sino que nosotros realmente tenemos que ponernos en sus zapatos y entender específicamente qué es lo que ellos sienten, empatizar con ellos para así nosotros saber cómo llegar a ellos. Entonces, en la primera parte, la parte de la atracción, nosotros nos debemos estar cuestionando qué debe sentir la persona al descubrir a Gisek por primera vez. Si tiene que sentir empatía, si quiere sentir impacto, si quiere sentir inspiración, no sé, ve un post de liderazgo y dice, ay, ¿sabes qué? Gisek me inspira o ay, Gisek me genera sentimiento, emoción.
Eso es lo que nosotros tenemos que definir. ¿Qué emoción le engancha seguir leyendo o va a seguir viendo más? Si fue el tema de inspiración, ok, yo quiero seguir creciendo más, vamos a seguir viendo esto, ¿no? En la parte de consideration, ¿qué emociones elimina sus dudas y le da confianza? ¿Qué tipo de contenido transmite esa emoción? Volviendo al ejemplo de Carrie, en este caso, las emociones que eliminaban sus dudas y le daban confianza eran las emociones de las personas que ya habían tenido su propia realización. ¿En qué sentido? En el sentido de, ok, yo pude impactar tal y tal y tal, Juanito tal y tal y tal, y me siento satisfecha con el impacto y la experiencia que yo tuve. ¿Va? Entonces, eso es lo que nosotros nos debemos estar cuestionando. Para la parte de conversión, ¿qué es lo que debes sentir para dar el paso final? O en este caso, ya sea aplicar o hacerse approval. ¿Qué emoción lo impulsa a hacerlo ahora y no después? Y no específicamente como posponerlo. Y por último, para la parte de lealtad, ¿qué debes sentir después de vivir la experiencia para recomendarla? Y qué emoción lo conecta con la comunidad y lo hace volver. ¿Ok? Según yo, las preguntas están claras, igual con todo, ajá, pueden dejarlo en los comentarios y nosotros lo vamos a estar respondiendo. Continúale. Y bueno, usualmente nosotros tenemos esta actividad, ¿ok? O sea, no sé si se acuerdan los buyer persona que yo les mencioné, pero lo ideal es que nosotros podamos estar analizando específicamente y podamos estar respondiendo cuáles son las preguntas del proceso de decisión en Carrie y Alan, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo les presenté el buyer persona y en la parte de final se encontraban esas preguntas? Lo ideal es que nosotros podamos empatizar con el cliente, no en el sentido de, ay, es que entiendo el cliente, no, como ya mencioné antes, entender sus emociones y qué mejor actividad que esto, que analizar qué influye para que decidan que sí, qué influye para que ellos nos digan que no y quiénes posiblemente influyen en sus decisiones, ¿ok? Aquí pueden entrar de que entorno familiar, nuevamente, entorno de que amigos, entorno de que círculo de confianza, mentores, inclusive pueden, no solo es el entorno social, sino también es el entorno socioeconómico, el entorno inclusive como político, el entorno, etcétera, 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 que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta de nuestro cliente, ¿ok? Entonces se los dejo como tarea. Pero, continuaré. Esa no es la task que les tengo preparada. La task específicamente es que incluyan dentro de planificación previa, ya sea la planificación que les envió Gabriel en el anterior video, el mapa de emociones del buyer persona de su entidad, ¿ok? Emi, que es el buyer persona, yo a sus LCDPs los mandé como tal a que ellos puedan realizar el buyer persona y que en base a eso ustedes puedan realizar el mapa de emociones, ¿ok? Entonces, en caso de que alguno de ellos todavía no lo haya realizado, pueden sumarse a realizar el buyer persona y así ustedes también pueden descubrir cuáles, ¿va? Nuevamente, lo ideal es que el contenido se adapte al buyer persona y este pueda ser muchísimo más estratégico, ¿ok? No solo generar contenido por el funnel y ya está, sino que nuevamente adaptarlo al tipo de persona, ¿ok? Y que este pueda llegar como con el doble. Listo. Eso, y nuevamente, si tienen consultas, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Y recuerden que Ecuador no se hueva, carajo. ¡Uh!